Que Dios bendiga a los hermanos y amigos que en esta hora tienen la oportunidad de comenzar conmigo este estudio de la palabra, que hoy estará enfocado en la experiencia pentecostal que hoy continúa, esa experiencia que se vivió en Jerusalén hace unos 2000 años, esa experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús que esperaron esa promesa que Él le hizo. En el día de hoy también se puede vivir esa promesa siempre y cuando usted anhele ser bautizado con el Espíritu Santo. Usted debe tener el conocimiento de qué significa esto y hoy vamos a estar hablando de ello. De entrada voy a leer, como de costumbre, ¿verdad?, algunos versículos de la Biblia que se encuentran en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 y en el capítulo 19. Son varios versículos que van a servir de fundamento a lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y yo espero que ustedes, de verdad, además de que lo escuchen, también ustedes lo estudien, lo lean, ¿verdad?, y lo escudriñen para tener una confirmación de lo que vamos a hablar en esta hora. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿por qué puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo como cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bien, lo primero que quiero decirles es que la palabra Pentecostés, de la que se deriva la palabra pentecostal, se refiere a un día de la celebración de la independencia judía en que coincidencialmente vino la presencia del Espíritu Santo y bautizó los discípulos que estaban esperando esa promesa que Jesús le había hecho antes de irse al cielo. Y esta promesa coincide justamente con esta celebración en el que los judíos habían sido liberados, ¿verdad?, de la esclavitud egipcia, y simboliza este bautismo en el Espíritu Santo, la liberación del espíritu humano, ¿verdad?, de esa forma de nosotros pensar, de esa forma de nosotros dirigirnos, y que entonces empieza una nueva vida con la influencia del poder de Dios en nuestras vidas. Eso fue lo que pasó.
Y es bueno que tengamos pendiente que antes de que los hermanos de la iglesia primitiva recibieran ese poder, estaban asustados, tenían miedo, no predicaban, habían negado a Jesús, todos estaban escondidos. Sin embargo, después que reciben al Espíritu Santo en sus vidas, empiezan una vida llena de poder. Y Jesús le había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. O sea, la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, significa que nosotros recibimos el poder de Dios para hacer las cosas que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Es como si fuera una continuación de que Jesús sigue con nosotros a través de su Espíritu Santo, haciendo obras, haciendo milagros a través de la persona que le servimos. Pero eso tiene que hacerse por medio de la fe. Nosotros tenemos que tener una fe inquebrantable para que ese Espíritu Santo obre a través de nosotros. Entonces, eso estaba profetizado. El advenimiento del Espíritu Santo no era un hecho que apareció de la nada. Cuando usted lee el libro de Joel en su capítulo 2 y versículo 28, hay una promesa del Señor. Ahí dice que Él derramará su Espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas que estén en la tierra, que quieran, ¿verdad?, recibirlo, lo van a recibir. Toda carne va a recibir el Espíritu. Antes, el Espíritu Santo estaba reservado a los profetas, ¿verdad?, para hacer una obra específica. El pueblo no tenía esa posibilidad. Sin embargo, cuando viene Cristo, abre esa posibilidad para que todos tengamos acceso al Padre y podamos ser influenciados por el Padre, que podamos ser impactados por el Espíritu Santo y vivir una vida llena del poder de Dios, haciendo las cosas que Jesús hizo. Entonces, es importante que Pedro dice que él que aclara más para quién es ese Espíritu Santo. Hay personas, grupos religiosos que dicen que ese poder solamente estuvo reservado para los que tuvieron los discípulos de Jesús, que los únicos que tenían poder eran ellos, pero debo aclararte que Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Pablo no fue apóstol. Mucha gente cree que Pablo era uno de los 12. Pablo, si conoció a Jesús, lo vio de lejos, nunca lo trató, porque lo que hizo fue perseguir a los cristianos. Parece que a él lo nombraron fiscal después que Jesucristo murió, fiscal del Sanedrín, y era el que dirigía las persecuciones contra los cristianos, hasta que fue impactado por el Espíritu Santo y cambió su vida y se convirtió en el hombre que más ha enseñado sobre la vida de Jesús. Entonces, mis amados, Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, eso está en Hechos, capítulo 2, versículo 39, esa explicación de Pedro, cuando él le está dando un discurso a todas las personas que se aglomeraron, ¿verdad?, en ese día de la celebración del Pentecostés, en el que se convirtieron miles de personas. Entonces vemos que dice que para vuestros hijos, o sea, para los hijos de los que estaban vivos en ese momento, y para todos los que están lejos, o sea, para todos los que vivían en el mundo en ese tiempo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ya el Señor había muerto, pero iba a empezar a llamar gente, iba a empezar a llamar discípulos. Entonces, a través de la historia de la humanidad, toda la persona que el Señor llame, ¿verdad?, es pasible de recibir esa promesa del Espíritu Santo. Eso está medianamente explicado con una claridad meridiana, mis amados. Entonces, el Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo, todos tenemos la posibilidad de recibirlo, porque es una promesa para todas las personas que lo quieren. Dice la palabra que nosotros tenemos que anhelarlo. Mire, hermano, cuando usted es cristiano y usted, por ejemplo, usted se arrepiente de sus pecados y empieza a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, usted es una decisión que usted tomó y ya usted dice en la iglesia: yo quiero ser bautizado en agua, ¿verdad? Porque el bautismo en agua lo que simboliza es
la muerte al pecado, la muerte al hombre viejo, la mujer vieja que antes le gustaba la bebida ya no va a beber, el hombre que antes le gustaba los juegos de gallos ya no va a jugar gallos, no va a beber ron, no va a fornicar, no va. Entonces, cuando ustedes toman esa decisión, ¿verdad? A usted lo sumergen en el agua, por una voluntad propia, usted sabe lo que está haciendo y sabe lo que quiere, ¿verdad? Entonces, usted recibe ese bautismo en agua, que era el bautismo que Juan hacía a los gentiles y a los judíos que iban y se bautizaban en el Jordán cuando él estaba predicando. Ahora bien, el mismo Juan dice, viene uno detrás de mí, refiriéndose a Jesús, que lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué significa esto? Es un bautismo en el Espíritu, mis amados. No es un bautismo del cuerpo. Es un bautismo que te va a conectar con el reino de los cielos. Tú vas a ser una persona diferente. Tú vas a ser una persona que va a estar más pendiente de las cosas de arriba que de las cosas de la tierra. Tú vas a estar prácticamente desconectado de las cosas de la tierra. Tú vas a vivir una vida mansa en Cristo. Tú vas a vivir una vida en búsqueda permanente de Cristo. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu de Cristo, va a querer hacer lo que hizo Cristo. Entonces de ahí es que surgen los grandes predicadores, los grandes pastores, los grandes maestros. Cuando tienen la unción de ese Espíritu, las cosas le van a salir bien. Dios va a manifestar su poder a través de ellos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso bien pendiente. Si queremos servirle a Dios con el poder, ¿verdad?, que requiere, y la fe necesaria para que Dios haga obras maravillosas, para que Dios sane enfermos, para que Dios eche fuera los demonios, para que Dios cambie los problemas, ¿verdad? Cuando las personas tienen problemas y usted ora, los problemas desaparecen. Eso tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, antes de usted tener el bautismo del Espíritu Santo, usted es una persona bastante tímida en predicar la palabra de Dios. Usted es una persona que va a tener cierta vergüenza. Usted es una persona que no va a querer incluso como que sepan que usted es cristiano. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted empieza a hablar y tú el que se le acerca, usted le dice, Cristo te ama, Jesucristo quiere salvarte, Cristo vino y murió por ti. Porque está el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios es el amor manifiesto de Dios en la vida de nosotros, y entonces empezamos a preocuparnos por los demás de una manera extraordinaria. Entonces, una de las cosas que caracterizó la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y en los otros acontecimientos que se narran de personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, esas narraciones, una identificación es que hablaron nuevas lenguas. Yo no sé si usted lee el libro de los Hechos, en su capítulo 2, usted se va a encontrar que los que recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que se le fueron repartidas lenguas como de fuego. Eran gente que, porque el Espíritu Santo da como un calor, le da un calor a usted. Y entonces ellos estaban hablando en lenguas angelicales y en lenguas humanas, en otros idiomas. Por eso es que en esa celebración que venían de varios países, de gente que hablaban otros idiomas, que no era el arameo, entendían lo que estaban hablando los discípulos. Y yo decía, ven acá, pero esta gente yo lo conozco, yo he intentado hablar y nunca pude hablar con ellos porque no nos entendíamos. Sin embargo, ahora lo escucho hablar en mi propio idioma. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que a partir de ese momento el evangelio, la gracia de Dios iba a ser para todo el mundo. Entonces, el don de lengua que Dios le da a los cristianos, que lo anhelan, que lo piden, ese don es muy importante porque te puede poner a hablar en otras lenguas si tú vas a otro país, en lenguas humanas. Para ti puede resultar increíble, pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo tengo la fe de que es así. Yo he visto gente hablando en 5 idiomas al mismo tiempo, gente que no tienen, que no son políglotas, que no han estudiado idiomas, y yo lo he visto en predicaciones hablando en varios idiomas que yo por alguna razón conozco, ¿verdad? Los tonos y algunas palabras, y me doy cuenta en los idiomas que están hablando. Entonces, las personas que quieren servirle a Dios deben buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo recuerdo
ya es una experiencia a título personal, que yo tenía un problema muy serio, tenía una posibilidad de una tentación que me estaba afectando y me sentía muy mal antes de yo ser bautizado en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que ese día salí del trabajo a la 1 de la tarde. Yo acostumbro salir a las 5, pero ese día salí a la 1 de la tarde y dije, Señor, yo quiero que usted me quite este deseo que yo tengo, que puede llevarme a pecar. Yo no quiero pecar, Señor. Ayúdeme. Y yo fui a mi casa y me encerré en mi habitación desde las 2 de la tarde, orándole al Señor para que me quitara ese deseo de pecar que yo tenía. Y de repente, cuando me paro que estaba de rodillas y me acuesto así un poco boca arriba en mi cama, cerca de las 8 de la noche ya, empecé a sentir un síntoma extraño que nunca me había ocurrido, y era una sensación de que la lengua se me estaba saliendo de la boca, y empecé a botar como baba de la boca y no podía controlar la lengua, y duré un tiempo así. Yo, lo único que me llegó a la mente, ahora me dio un ataque de epilepsia, ¿será esto? Que me dio un ataque de epilepsia. Eso fue lo que me llegó a la mente. Yo no estaba pensando en hablar en lengua ni en bautismo del Espíritu Santo. Sí, yo le había pedido al Señor que quería que me bautizara, pero en ese día no le hablé de eso. Entonces, mis amados, de repente yo empecé a hablar en un lenguaje que yo no entendí para nada. Yo empecé a hablar cosas que yo no entendía, no sabía lo que estaba hablando. Entonces me llegó a la mente, está siendo bautizado en el Espíritu Santo. Y yo creo que duré hasta las 10, 11 de la noche hablando en una lengua diferente, pero con una sensación hermosa, ¿verdad? Sintiendo una presencia de Dios en mi vida extraordinaria. Entonces, es una experiencia, mis amados. A partir de ahí, yo he sido diferente en la cosa del Señor. Yo he vivido después de ese tiempo así queriendo hacer cosas para el reino de Dios. Y les digo algo, la tentación desapareció, la ansiedad que tenía desapareció para siempre, mis amados. Eso lo hace el Señor, porque ya entonces yo estaba en el Espíritu. Y mire, yo había sido bautizado en agua, pero yo cuando fui bautizado en agua no sentí nada de eso. Entonces, mis queridos y amados hermanos, debemos procurar ese bautismo, porque ahí es que está el poder. De ahí en adelante mi mente se abrió. Cuando leí la Biblia entendía todo lo entendía de inmediato prácticamente. Todo lo vengo entendiendo de una manera clara. Entonces, es importantísimo que nosotros procuremos ese Espíritu Santo. Si usted está en una religión que se dicen cristianas, porque hay religiones que tienen su fundamento en la Biblia y dicen que son cristianas, pero se han fundamentado en una persona que creó un movimiento en el siglo pasado, en el siglo XV, el siglo XVI, gente que salieron mucho de la Iglesia Católica y retomaron algunas cosas, y ellos no reconocen este don del Espíritu Santo. Lamentablemente para ellos no saben lo que se están perdiendo, y la coincidencia lamentable es que muchos de ellos hablan mucho de algún profeta, que ellos entienden que no son ninguno de los profetas de la Biblia, ni es Jesús, ni son ninguno de los apóstoles. Entonces, no, que Calvino dijo esto. Hay gente que cita palabras de esas personas que hicieron un gran servicio a la iglesia, al crecimiento de la iglesia, como si se tratara de la Biblia. Hay gente que me ha dicho, no, porque la Biblia dice que no permita que hagan nido sobre tu cabeza. Y yo digo, búscame eso en la Biblia, y no aparece. Resulta que eso lo dijo Lutero, o lo dijo Calvino, o lo dijo esto, o lo dijo aquel. Entonces, mis amados, por eso el Señor quiere que nosotros nos fundamentemos en la palabra, en la Biblia, no en un libro que escribió fulano, que escribió mengano, que creó una idea nueva. No, mis amados, cualquier evangelio diferente a este, dice el Señor, es anatema. Nosotros no podemos estar bajo maldición. Nosotros tenemos que fundamentarnos en lo que dice la Escritura. Y si la Escritura me dice que el Espíritu Santo es para los que estén lejos, para los que creen, entonces yo creo en eso. Y mi experiencia personal me dice que es real, y que por medio de ese Espíritu Santo es que nosotros recibimos
el poder real para servirle a Dios con la vehemencia que nosotros necesitamos. Los discípulos comenzaron a predicar con denuedo, ya no le importaba caer preso, no le importaba lo que sucediera con su vida física, porque ya estaban conectados a la vida espiritual con la presencia del Espíritu Santo. En mi experiencia en los caminos del Señor he podido comprobar que existen dos tipos de iglesias que están en lo que se podría decir un mismo camino, pero que actúan de manera diferente. Yo he visto iglesias, o sea, grupos de personas que van a un templo un día a la semana, se juntan todos, se oye una predicación, se escuchan canciones y todas esas cosas, pero usted no ve nunca a alguien llorando, que se ha tirado al suelo a llorar o que ha pasado al frente llorando y arrepintiéndose de cosas que ha hecho. Son como grupos, ¿verdad?, que tienen como una regla, una dinámica que es bastante encajonada. No hay espacio para expresarse, la persona expresarse de una manera abierta. Yo pertenezco a una iglesia que cuando yo siento la presencia de Dios, yo digo, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Pero hay iglesias que son cristianas, pero usted no puede expresarse de esa manera. Usted debe ajustarse a estar escuchando lo que están hablando, igual como ocurría cuando usted formaba parte de la iglesia popular. Entonces, yo pienso que donde Dios se está moviendo, donde el Espíritu Santo se está moviendo, tienen que pasar cosas extraordinarias. Tienen que gente porque todos los que estamos en la iglesia, todos no somos santos, mis amados. Es un taller donde estamos reparando, ¿no verdad? Donde hay gente que tiene situaciones y el Espíritu mueve gente, pero hay sitios donde no creen, no tienen la fe de que el Espíritu Santo puede cambiar a la persona, sino que viven un evangelio pasivo. Entonces, no se manifiesta el Espíritu Santo demostrándole su pecado a la gente. Cuando hay predicaciones que la gente se para y tira un grito porque el impacto de Dios le ha llegado, porque la persona que está hablando tiene la unción del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo llega a través de la palabra y transforma a la persona que está en una situación a veces difícil, a veces esperando algo, y Dios le habla a través de esa palabra. Pero para eso usted tiene que creer, mi amado hermano. Entonces, la predicación que convence de pecado es la que viene con la unción del Espíritu Santo. Hay predicaciones de conferencistas que son muy detalladas, muy profundas en las cosas que dicen y esas cosas, pero usted no siente que la presencia de Dios se está moviendo a través de esas palabras que están saliendo de esa persona. Muy bueno como conferencista, pero que eso era lo que hacíamos nosotros en el mundo, escuchar conferencistas que nos enseñaran sobre un tema. En esto es recibir la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, involucrarse en el Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos procurar, que el cambio se note, que el cambio se produzca. Entonces, es básico, mis amados, que nosotros tengamos pendiente que el Espíritu de Dios se mueve. Y la mejor predicación es la predicación que va acompañada de prodigios y milagros. De gente que tenía un problema y Dios lo transformó el problema en nada, se llevó el problema. Eso es un prodigio, que hay un enfermo y se está batiendo entre la vida y la muerte, y ya los médicos dijeron que no hay posibilidad, y entonces la iglesia dice, vamos a orar, y entonces ocurre el milagro, la persona sale de intensivo y vuelve a la vida. Entonces, esa es la iglesia que el Señor quiere que nosotros vivamos. Ese es el evangelio que el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque Jesús no está muerto, mis amados hermanos y amigos. Jesús está vivo. Igualito como Él andaba en la tierra, Él anda caminando hoy a través de las personas que tienen su Espíritu Santo. Pero usted tiene que creerlo eso. Y usted tiene que prepararse para usted también tener ese poder en su vida. Entonces, la salvación del alma puede venir inmediatamente, usted se convierta, se arrepienta de sus pecados, se bautice, ¿verdad?, en el agua, y usted tome la decisión y permanezca hasta el último día de su vida o hasta que Cristo venga
en los caminos del Señor está la salvación. Ahora, el poder de Dios para usted hacer algo por otro viene por el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si usted pertenece a un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, que usted fuera de un partido político, usted quiere ser dirigente, ¿verdad? Usted quiere ser de lo que hace por los otros, usted es de lo que quiere que las cosas se arreglen. Entonces, cuando usted viene a los pies de Cristo, usted tiene que hacer el esfuerzo para que Dios trabaje a través de usted. Usted tiene que fajarse a buscar la presencia de Dios. Señor, yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo. Y había gente, mis amados, en la iglesia primitiva, que estaba en las iglesias, se habían convertido, pero no conocían nada del Espíritu Santo. Pedro y los demás judíos entendían que el Espíritu Santo solamente había sido para los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Ellos no percibían, no concibían que ese Espíritu Santo bautizara a las personas que no eran judíos. ¿Y qué pasó, mis amados? Hay varias experiencias en las que el mismo Pedro, Dios le habla a través de una visión y le dice, óyeme, esto es para todo el mundo, esto ya se abrió, es para todo el que quiera. Esto ya no está reservado a los judíos, ya yo le di su oportunidad a mi pueblo escogido, a los judíos, a Israel, ¿verdad? Para que hiciera el trabajo. Ya ellos cumplieron con su parte, no aceptaron al Mesías, ya ellos entonces van a ser relegados a un segundo plano. Ahora yo voy a formar mi iglesia. ¿Quién es mi iglesia? Todas las personas que obedecen mi palabra. Entonces voy a trabajar con eso y me voy a expandir hasta lo último de la tierra, que fue Jesús que le dijo que ese evangelio debía ser predicado hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Samaria, Grecia, Turquía, todo hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros estábamos bastante lejos, ¿verdad? Cuando se produjo ese hecho, pero el Señor le plació que su evangelio y su Espíritu Santo llegara hasta nosotros. Y por eso hoy nosotros estamos disfrutando de esa gracia del Señor. Entonces, Pedro tuvo una experiencia extraordinaria. Él fue a predicar a la casa de un señor llamado Cornelio, y mientras él predicaba, dice, mientras él hablaba, el Espíritu Santo vino y lo bautizó. Hay muchos episodios, ¿verdad? Muchos casos en que Dios obra con la imposición de manos. Si usted siente orar por una persona para que Dios le bautice con el Espíritu Santo y usted impone la mano, ese Espíritu Santo que está en usted se transfiere, ¿verdad?, a la persona. Eso es real, pero hay casos en que el Señor no requiere de que se imponga mano, porque quien hace el trabajo es Él. Él nos usa a nosotros para que la gente, ¿verdad?, nos valore y vea que tenemos, ¿verdad?, esa facultad. Pero no necesariamente tiene que ser con la imposición de mano. Le decía ahorita el caso mío, a mí nadie me impuso las manos y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, solo, tranquilo en mi habitación. Entonces, mientras Pedro hablaba en la casa de Cornelio, todos los que estaban ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo él se dio cuenta? Que empezaron a hablar nuevas lenguas diferentes, que él no entendía, pero que Dios entendía, porque dice que estaban glorificando a Dios. Eso sí él lo entendió, que estaban glorificando a Dios. Usted tiene que luchar mucho, ¿verdad?, para que Dios le dé discernimiento de espíritu en este tiempo, porque también se dan los casos de personas que hablan en lenguas diabólicas, están en la iglesia y están moviendo, si usted cree que están hablando en lenguas angelicales, y es mentira, mis amados. Es a veces demonios que se están manifestando, que también hablan su lengua, ¿verdad? A veces lo que están es maldiciendo la iglesia. Pero si hay gente ahí que Dios le ha dado el don de discernimiento de espíritu, se va a dar cuenta y lo va a reprender. Porque es que esto es una guerra espiritual, mis amados. La iglesia de Cristo no es para que vayamos toditos y estemos sentados así como muertos, mirando a alguien hablando y calladito ahí nos vamos para nuestra casa. No, mis amados. El ministerio de Cristo se caracterizó por echar fuera a los demonios y por sanar a los enfermos. Y el ministerio de los apóstoles, de los discípulos, se caracterizó por echar fuera demonios y por sanar a los enfermos. Entonces el ministerio de la iglesia de Cristo, que somos todos los que formamos parte de esa iglesia, tiene que estar caracterizado por eso mismo.
Porque si no es así, entonces nosotros no estamos en la cosa. Entonces tenemos que ponernos en la cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, mis amados? ¿Por qué Dios no se manifiesta a través de nosotros? ¿Por qué oramos por los enfermos y no se sanan? ¿Por qué oramos por un endemoniado y el endemoniado se burla de nosotros? Porque no oramos ni ayunamos. Para usted tener ese poder, tiene que orar y ayunar. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Vivían orando y ayunando. Recuerdo que hay un pasaje en el libro de los Hechos que Pedro estaba preso y dice que la iglesia estaba orando por Pedro. Y de repente ocurrió un milagro, que vino un ángel y abrió la puerta y se llevó a Pedro, lo sacó de la cárcel, y dice que cuando Pedro llegó a la casa, no creían que era él, un espíritu llegó aquí. Porque a veces oramos y a veces no tenemos la fe de que va a ocurrir por lo que estamos orando. Entonces tenemos que tener una fe genuina, la cual cuando nosotros pedimos algo tenemos que estar confiados en que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Dios lo que quiere es glorificar su nombre, que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Entonces, todos fueron bautizados en la casa de Cornelio. Y Pedro no creía, y entonces había una dificultad. Parece que igual que en este tiempo, habían personas que decían, mira, este no se puede bautizar ahora, este hay que esperar tanto tiempo. Entonces, el bautismo, mis amados, es una cuestión de testimonio de la persona que se ha convertido. Si la persona da testimonio y usted le está explicando la doctrina y él la entiende en un mes, 2 meses, 1 año, lo que sea, la entiende, bueno, nada impide que sea bautizado en agua. Entonces, hay esa gente que se convirtieron nuevos en la casa de Cornelio. Había gente que no quería que lo bautizaran en agua, y Pedro le dice, óyeme, pero si ya Dios lo bautizó en el Espíritu, ¿por qué vamos a impedir bautizarlo en agua? Si lo importante es que Dios te bautice con su Espíritu en esta vida. Eso es lo más importante. Lo importante no es tanto el bautismo en agua. Entonces, es creer que Dios va a obrar. Ahora, para la sociedad, usted se bautiza en agua. Por eso, el bautismo de niños no es aprobado en la Biblia en ningún lugar. Es el bautismo de adultos. Usted toma la decisión de ser bautizado en agua. Usted dice, yo quiero ser cristiano. No que a usted le echaron agua bendita, que le hicieron. No. Es que usted decide ser cristiano, que usted decide servirle a Dios, que usted decide caminar conforme a las Escrituras. Entonces es una decisión muy personal, eso no es una decisión que nadie puede tomar por usted. Lo que pasa es que, como le decía ahorita, hay 2 iglesias en la iglesia. Una iglesia que trata de mantener a la gente cautivo en una enseñanza que es una repetición, pero hay una iglesia que es real, que es de fuego, que es clamando para que Dios se manifieste, orando para que Dios se manifieste. Entonces, para nosotros poder tener una iglesia que el Espíritu de Dios se mueva y obre milagros, necesariamente la iglesia tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que involucrarse en el conocimiento de la palabra. Las personas tienen que conocer la palabra para entender lo que Dios quiere de usted, para usted poder enseñar a otros, porque usted no hace nada con estar en una iglesia escuchando solamente. Usted tiene que involucrarse en la enseñanza, usted tiene que prepararse para que Dios lo use a usted en la enseñanza de su palabra a otras personas. Entonces, lo mismo ocurrió con Felipe. Felipe, cuando empezó la persecución de la iglesia, de los cristianos, él se trasladó a Samaria. Samaria es una ciudad que forma parte del mismo Israel. Sin embargo, en una ocasión que hubo una incursión de extranjeros que se llevaron como esclavos a los judíos, esta parte de judíos se quedó en esa parte de la ciudad y se unió a los cananeos, a los pecadores, y siempre tuvieron un conflicto con los judíos del sur. Entonces Felipe fue a predicar a ese lugar. Eran gente que eran enemigos de los judíos. Entonces esos samaritanos aceptaron el mensaje. Recuerden que desde Jesús estando en un pozo, una samaritana fue impactada por Jesús y ella
fue una evangelista, fue y le predicó a la gente diciéndole, ay, conocí el profeta, llegó el Mesías, y dice que mucha gente se convirtieron. Entonces, Felipe cuando fue, ya Cristo no era extraño para los samaritanos, y fue a predicar allí, y fue a enseñar, y entonces dice que por el mover del Espíritu, mucha gente conoció, pero él volvió, cuando regresó, dijo, mira, se convirtieron muchísima gente en Samaria. Entonces, no, espérate, está bien, la gente se convierte, pero necesita algo más. Vamos a mandar a Pedro y a Juan allá para que ore por ellos, para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan se van y explican lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y entonces la gente son bautizados, los samaritanos, en el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, haciendo crecer una iglesia poderosa en ese lugar. Entonces Pablo tuvo otra experiencia. Pablo tuvo una experiencia que, como le decía al principio, Pablo no fue un discípulo de Jesús, ni fue de los 12. Pablo era incluso un perseguidor, era el fiscal, el procurador, el fiscal del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo, ¿verdad?, que dirigía la iglesia judía de ese tiempo. Entonces, Pablo lo que era un perseguidor, pero el Señor lo transformó, el Señor lo impactó, lo visitó en una ocasión, en un camino que iba hacia la ciudad de Damasco. Entonces, Pablo, que primero se llamaba Saulo de Tarso, luego recibió el nombre de Pablo, ¿verdad?, empezó a predicar la palabra de una manera extraordinaria. Es el hombre que más ha enseñado sobre Jesús. Es el hombre que escribió 13 cartas enseñando la doctrina de Cristo, porque tenía la propiedad, la autoridad para él hablar de todo lo que era el gobierno religioso judío. Él conocía todo eso. Dice la Escritura que se había formado a los pies de Gamaliel, que era un gran sabio, un gran sacerdote de aquel tiempo. Entonces Pablo se va a predicar a Éfeso, ¿verdad? Éfeso era una ciudad muy conocida en aquel tiempo, hoy es lo que se llama Turquía. Entonces, dice que ahí habían cristianos, ¿verdad? Pero hay algunos autores que entienden que habían sido bautizados, que eran de Juan, pero que explican que Lucas, al referirse a ellos, habla de discípulos, y Lucas, que uno de los mayores investigadores, ¿verdad?, de la vida de Jesús, de la biografía de Jesús, cuando se refería a los seguidores de Jesús, hablaba como discípulos. Entonces, aquí se da una situación muy especial, y es que había un predicador llamado Apolos que estaba haciendo una predicación fogosa, ¿verdad?, en esos pueblos, y de repente habían personas que se habían convertido con él. Entonces Pablo le pregunta que en qué bautismo habían sido bautizados, y ellos le dijeron en el bautismo de Juan, o sea, el bautismo en agua. Y él le dice, y no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Así hay religiones hoy que se dicen ser cristianas, y ni siquiera ellos quieren hablar del Espíritu Santo. Usted sabe qué es lo que pasa, mi amado, que cuando el Espíritu Santo entra en su vida, usted puede aparentar un loco, y la gente no le gusta aparentar que es medio loco. Pero este está hablando solo, se volvió loco. Pero le voy a decir algo, el mismo apóstol Pablo dice que el evangelio de Cristo es locura, pero es para los que se pierden. Los que te están criticando se están perdiendo porque no conocen, no están entendiendo el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. No lo están entendiendo, porque el verdadero evangelio es usted sentir la presencia de Dios en su vida y actuar conforme a sus mandatos. Entonces, Pablo, al ver que ellos tenían esa deficiencia, se sensibilizó, y entonces dice la Escritura que oró por ellos, le impuso las manos, y el Espíritu Santo los bautizó, mis amados. Maravilloso, ¿verdad? El Espíritu Santo bautizó. Eran unos 12 hombres que eran cristianos, pero que no conocían. Entonces, esos hombres que ya habían aceptado a Cristo, que ya estaban decididos a vivir conforme a la voluntad del Señor,
empezaban una vida nueva y poderosa en Dios, que era bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, yo les aconsejo a todos ustedes que busquen el bautismo del Espíritu Santo, que van a ser diferentes, se van a sentir muy bien, van a sentir la presencia de Dios cuando estén orando. De repente van a estar orando en su idioma original y va a llegar un momento en que van a empezar a hablar en otras lenguas, que usted sabe que está hablando en otra dimensión, que usted sabe que está hablando directamente con el Señor. Pero para eso tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y esto le va a dar fortaleza para usted declarar a Dios donde quiera que usted esté. Y usted va a buscar la forma de hacer algo para Dios de manera muy específica cuando usted tenga el Espíritu Santo. Yo quiero que en este momento, si alguno quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración de fe. Aunque usted no sea un practicante cristiano, Dios puede hacerlo. El hecho de que usted esté escuchando esta palabra es porque Dios tiene un amor especial por usted y quiere tocar su vida. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios que le bautice con su Espíritu Santo. Póngase en comunión, cierre sus ojitos para que no se distraiga con nada y pida ahora la presencia de Dios en su vida, el bautismo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta hora, que en este momento, Señor, mira los que han cerrado sus ojos, mira, Señor, los que han confiado, que pueden recibir la presencia de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que venga sobre ellos, así como viniste en Pentecostés, y tú los bautices con tu Espíritu Santo, que ellos sientan tu poder y que puedan ser diferentes a partir de este momento, Señor, que ellos sientan tu fuego, Padre, sientan tu fuego. Sean impactados por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y yo la creo, Señor. Aumenta la fe de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bautiza, Señor, a los que no ahora en el silencio de la noche. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Que haya testimonio, Señor, que haya testimonio para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Bien, que Dios les bendiga, mis amados. Con esta oración terminamos y esperamos que el Señor esté obrando milagros en cada uno de ustedes. Será pues hasta la próxima ocasión en que estaremos llevándole otro estudio bíblico.